El micro de el lugar. Ya estamos en comunicación hasta Golden, Colorado, con nuestro médico de cabecera, el doctor Héctor Frisby, y vamos a hablar de justamente este caso de Marco Antonio Sánchez. Se filtró un supuesto diagnóstico de médicos ahí del Hospital Psiquiátrico Infantil, a donde fue llevado, de delirium mixto. Yo no sé si mi doc pueda avalar ese término, ese concepto. No recuerdo el chavo su nombre. Desorientado, discurso desorganizado, descontrol de conducta. Dice su mamá, parece endemoniado, que no lo reconoce, aunque tiene algunos episodios de lucidez. Esto lo vemos, nos suena a veces como muy peliculesco, ¿no? El que tengan amnesia después de un accidente o un trauma, pero es una realidad, y estas pueden ser causas tanto psicológicas como fisiológicas, pero vamos a dejar que el doctor Frisby nos dé luz sobre ello. ¿Cómo estás, querido Doc? Gracias, como siempre, por esta participación. Muy bien, buenos días, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por su interés y les quiero platicar, en parte, a quienes practicamos medicina, probablemente una de las partes más valiosas es que cuando nosotros hemos abierto nuestros sentidos, hemos observado, hemos escuchado, hemos olido incluso o hemos tocado a alguna persona con algún trastorno médico, vamos haciendo un archivo en nuestra cabeza como una base de datos. Y cuando los datos clínicos que un paciente presentan nos hacen recordar lo que se encuentra en nuestra base de datos, se comporta como se comporta ahora un algoritmo de computadora, que no es otra cosa más que una replicación de cómo funciona la mente humana. Las computadoras copian el mecanismo de función de la mente humana. Ahora que empecé a ver el caso, por eso hago este comentario, ahora que empecé a ver el caso de este muchacho Marco Antonio, me vino a la mente cuando yo he tenido pacientes que han sufrido trastorno de estrés postraumático en los muchachos que viven aquí en Estados Unidos que han ido a la guerra. Son exactamente los mismos síntomas y se presentan exactamente con el mismo patrón de conducta. Y me llamó mucho la atención que el análisis de los medios de comunicación, el análisis de las autoridades, incluso el análisis de los expertos del DIF o de la Asociación de Protección a los Infantes, se enfocan más bien en el punto de vista sociológico, se enfocan más bien en el punto de vista político, se van a lo grande y se olvidan del individuo. Incluso, bueno, pues no nos sorprendió que en principio las autoridades del Distrito Federal, encabezadas por el señor Miguel Ángel Mancera, trataron de criminalizar a la víctima. Y en esto es muy importante algo. Tenemos que tomar a la víctima, que es este muchacho Marco Antonio, y ponerlo como en una caja de cristal. Y en una caja de cristal por dos razones, que es una estrategia que se conoce aquí como el crystal box, que es una caja de cristal. Y es por dos razones. Uno, para que ese individuo permanezca en observación permanente las 24 horas del día. Ya va a platicar por qué, porque hay riesgos muy altos. Y la segunda es para poder estarlo observando. Y la segunda, no tocarlo. Que no se nos olvide todo el tiempo que él es una víctima, así haya tenido un estilo de vida al cual no nos gusta, así él haya tenido algún diagnóstico previo de cualquier tipo de trastorno conductual o de salud, eso es irrelevante. Aquí lo que hubo es un abuso policíaco, hubo una privación ilegal de la libertad, hubo brutalidad, que aparentemente, bueno, ya ahora han empezado a surgir más denuncias y la gente se ha quejado y parece ser que desafortunadamente no es un caso aislado, sino es una manera de actuar de la
policía. Entonces yo creo que sería muy importante, así como el movimiento Me Too aquí en Estados Unidos, que toda la gente en México que ha sido víctima de abuso policíaco, y el abuso policíaco es desde que te paren y te pidan dinero, eso es un abuso policíaco. Lo que pasa es que como ya es un acto cotidiano, ya se normalizó la violencia policíaca, ya lo ven como normal. Entonces, sería muy importante que toda la gente hablara y que salieran a las calles y se quejaran, y que así se van a lograr unos cambios, porque aunque el presidente de la República diga que lo irritan las redes sociales, el caso de este muchacho Marco Antonio está en la palestra justamente porque las redes sociales lo han hecho suyo y han hecho que no se olvide, porque yo no dudo que incluso en la mente enferma de algunas de las personas que agredieron a este muchacho hayan pensado, ¿por qué no lo matamos? O sea, hubiera sido menos grave para nosotros. Entonces, vamos a hablar hoy por eso del trastorno de estrés postraumático, que cuando yo estaba escuchando el caso de este muchacho, dije, este muchacho tiene un trastorno de estrés postraumático en desarrollo, porque para que se pueda diagnosticar trastorno de estrés postraumático tienen que pasar 30 días, tienen que pasar un mes. Hasta entonces no se puede hacer el diagnóstico, pero ya empezamos a ver la ruta del diagnóstico que va a seguir y qué es lo que va a suceder con esta persona. El trastorno de estrés postraumático está incluido en el manual de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, en el DSM-5, que es la última versión. Está incluido desde 1980, es una enfermedad reconocida ya desde 1980 y se describe como un trastorno mental que está desencadenado después de que una persona se expone a un evento traumático. Los eventos traumáticos más frecuentes que se definen en el DSM-5 son, en primer lugar, desafortunadamente, los ataques de índole sexual. Después están los actos de guerra. En tercero están los accidentes de tránsito. Y el último son amenazas o ataques físicos o psicológicos perpetrados por otras personas. Estos son los cuartos más frecuentes. Todo este tipo de ataques llevan a una persona a desarrollar trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo lo reconocemos? Lo reconocemos, desde luego, cuando una persona tiene durante todo un mes síntomas que van desde pensamientos recurrentes de peligro. O sea, la persona que fue víctima de la agresión está constantemente reconstruyendo el evento traumático en su mente y lo vive nuevamente, lo sufre nuevamente. Otro de los datos que tienen los pacientes que es muy importante es algo que nosotros conocemos como hipervigilancia. Esto es un mecanismo de defensa. Los pacientes están, en inglés se dice la reacción de flight or fight, o sea, volar o pelear. Esto se define como hipervigilancia en español. Y esto significa que la persona está constantemente como que en guardia para que no le vaya a pasar nada, pero desde luego esto le aumenta la frecuencia cardíaca, le aumenta la presión, le genera un nivel de estrés, no le permite dormir. Entonces este es un estado de extrema ansiedad, la hipervigilancia. Después tenemos que la persona también presenta ansiedad con ataques de pánico, se pone a gritar como que no sabe, se siente atrapado y se siente total control. También, desafortunadamente, cuando logran dormir, tienen sueños que reconstruyen el evento traumático, entonces se interrumpe el sueño. El siguiente... Pues sí, esos son calificativos. Lo que pasa es que la mamá, pues yo me imagino que debe estar muy angustiada y debe estar muy preocupada porque ve que su hijo está teniendo una conducta que ella no reconoce, y para ella es mejor pensar que se le metió el demonio a que le dañaron la mente, como realmente sucedió. Otro de los datos que se presenta es la evasión de la circunstancia o los sitios que reconstruyan el evento traumático. Fíjate, esto yo creo que es el punto más grave de todo. La circunstancia y el sitio en el cual él va a reconstruir el evento traumático es ir a la escuela, salir de la escuela, caminar por la calle y estar conviviendo con sus amigos. Imagínate qué grave es el daño que un individuo en un país donde se supone que hay libertad y Estado de Derecho y la ley te protege, ya no puede salir a la calle con libertad, porque eso le va a trastornar mentalmente, porque él va a relacionar el hecho de ponerse en contacto con la policía, de ir a su escuela, de convivir con sus amigos, de tomarse una foto, de reírse y probablemente estarse empujando con sus cuates en la calle, lo cual es una conducta absolutamente normal. Pues no, ya están peor que en Rusia, en las peores épocas, ¿no? Entonces,
Esta es la parte más grave, que este muchacho por eso necesita ayuda. Y el último dato clínico que tiene que persistir durante más de un mes es que tienen modificación de la percepción. Ellos van a tener una perspectiva de todo lo que sucede, de todo lo que escuchan, de todo lo que planean, de todo lo que elaboran, totalmente modificado de cómo era antes. Por eso yo he escuchado una frase que dice el papá, la mamá y la media hermana que ha salido en algunos medios de comunicación que dicen, es que él está completamente diferente. Y efectivamente, lo que le hicieron le va a modificar su percepción, probablemente por un tiempo moderado o probablemente por el resto de su vida. Ahora, ¿cuáles son los riesgos más altos de un individuo que ha sufrido trastorno de estrés postraumático? Y eso lo observamos, les repito, con los muchachos que regresan de la guerra. Se incrementan de manera muy importante los riesgos de autodaño, un daño autoinfligido, o sea, ellos se van a tratar de cortar, se van a tratar de lastimar, se pegan, se golpean, se jalan el pelo, se rasguñan, se muerden las manos, hace un daño autoinfligido. Ese riesgo se incrementa de manera muy importante. Desde luego, el grado extremo de esto es que se suicidan y el riesgo de suicidio es altísimo, altísimo, por eso lo tienen que vigilar y los comentarios y la observación tiene que ir muy orientada a proteger al individuo, a proteger al ser humano, las estructuras políticas, la policía. Eso a mí la verdad es que no me importa. A mí lo que me interesa es la gente, los seres humanos. Y el último riesgo que se incrementa de manera muy importante en esta población es el abuso de sustancias. ¿Y de qué sustancias la gente abusa? Ya lo hemos platicado, pues de las sustancias que están más a su acceso, ¿no? Entonces, el alcohol, el cigarro, y ahora que quieren hacer legal la marihuana, pues si va a estar al acceso, pues van a empezar a utilizar marihuana, y entonces, en fin, esto es un riesgo muy importante. Y bueno, pues otras drogas fuertes, ¿no?, que les llaman, también van a empezar a abusar de ellas si es que tienen acceso. Entonces es muy importante evitar que la persona que está en trastorno de estrés postraumático o en desarrollo de trastorno de estrés postraumático no se le exponga a sustancias potencialmente que puedan ser abusadas. Los eventos traumáticos, fíjense, esto es muy importante entenderlo. Los eventos traumáticos que con mayor frecuencia causan trastorno de estrés postraumático son aquellos que involucran a otras personas. Es decir, si el abuso lo inflige a alguna otra persona hacia el individuo, es mucho más probable que vaya a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Vamos a poner como ejemplo los recientes sismos, los sismos que acaban de suceder en México. Pueden causar trastorno de estrés postraumático, más bien puede causar un poco de ansiedad en un grado menor porque no hay un enemigo a identificar, no es un fenómeno que esté relacionado con otra persona. El problema más grave en este caso en particular es que a este muchacho lo agredieron saliendo de la escuela, que es un lugar en el que tiene que sentirse seguro, es su segunda casa, es nuestra segunda casa, nuestra institución escolar o nuestro trabajo es como nuestra segunda casa. A veces estamos más tiempo en la escuela o en el trabajo que lo que estamos con nuestra familia. Y el segundo es que lo violentó, lo agredió la estructura social que tiene la obligación de protegerlo. Eso le desestructura todo socialmente en su mente y entonces lo confunde, lo altera de manera muy importante. Y es importante entender que el 30% de las personas tienen una predisposición en su manera de funcionar en el cerebro, porque así nacieron, es decir, esto es algo determinado genéticamente. El 30% de las personas van a desarrollar trastorno de estrés postraumático y un daño permanente exponiéndose al mismo estímulo que el otro 70% de la población no lo va a desarrollar, pero no por eso vamos a ser culpables y vamos a decir, bueno, es que él iba a hacer trastorno de estrés postraumático porque él iba a ladrar a un perro. Eso es una excusa estúpida que renuncia de facto al compromiso de protección que tiene el Estado hacia los individuos. Lo que pasa es que estamos viendo, mira, el gobierno en México ha pasado del cinismo al descaro. Entonces ya perdieron la proporción. Tú oyes a un político como al gobernador del Distrito Federal, al señor Mancera, hacer las declaraciones y es evidente que él está en una plataforma de impunidad
de indiferencia, de falta de sí. respeto y de cinismo hacia la gente, que él no se baja y dice, ¿sabes qué? Esto fue una agresión, punto final. Somos Sí, no responsables de hay la salud espacio a la mental de este muchacho autocrítica por como el si fuera resto de un su pecado, vida ¿no? y Dios nos libre Los que nos políticos vayamos a enterar no de que este aceptan muchacho nada. se suicida. Así es, entonces Dios nos libre que nos vayamos a enterar que este pobre muchacho se suicida, porque desde ahorita se los digo, el riesgo es muy alto. Y si sabemos que una Fíjate persona se nomás. va a suicidar, tenemos que incrementar el acompañamiento, la terapia, tenemos que acompañar todas las estrategias que le ayuden al individuo, pero desafortunadamente están más distraídos en ver cómo se proyectan ante los medios para que no salgan tan criticados. Entonces, como si tuvieran algo que salvar, como si no supiéramos qué clase de personas son, pero en fin, es verdaderamente lamentable. Y digo, probablemente esto a mí me afecta de manera muy importante, porque yo he estado hablando del caso con mis hijos, les digo, yo tengo hijos de 18, 17 y 18 años, y es algo que me llega muy cerca y mis hijos dicen, pero ¿por qué, papá? O sea, ellos no entienden por qué es que llega a pasar eso. Es como los casos de brutalidad policíaca que llegan a suceder aquí en Estados Unidos. Yo nada más quiero imaginarme que este fuera un muchacho migrante y que la policía le hubiera hecho eso aquí en Colorado. Se lo hubiera hecho. Bueno, estarían brincando las autoridades y dirían que es indignante y dirían que es por culpa de Donald Trump y que ¿por qué no están así indignados contra las autoridades en México? Porque eso sucede y además sucede todos los días a toda hora. Yo creo que esto es una olla de tiempo que va a explotar y va a dañar a mucha gente si es que no ponen una solución. Entonces, ya nada más para terminar, el tratamiento que hay es, desde luego, es mucho acompañamiento, porque por ejemplo, si a los muchachos que vienen regresando de la guerra aquí en Estados Unidos los dejan solos y los mandan a su casa con su familia, que convivan con sus hijos, pues es probable que veamos casos en los cuales agreden o matan a su familia. Si los dejamos solos a que vayan caminando por la calle, es muy probablemente que es muy probable que vayan a dispararle a alguien en la Muchos de calle los y como veteranos de desafortunadamente tienen Vietnam, la ¿no, habilidad para doctor? tener puntería, pues matan a mucha gente, o tenemos el alto riesgo. Así es, lo que pasa es que, bueno, para los veteranos de Vietnam no existía ni siquiera el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. La gente decía, fue a la guerra y se volvió Se loco, volvió pero no loco, es que se sí. hayan vuelto locos. Entonces, fíjense que la parte más importante de este trastorno, la parte fundamental del tratamiento es la psicoterapia y el acompañamiento, ni siquiera los medicamentos. Por ejemplo, medicamentos como las benzodiazepinas están contraindicados. Se pueden utilizar algunos antidepresivos probablemente. Digo, gente que tiene trastornos latentes psiquiátricos como esquizofrenia se le van a desencadenar, pero en general los dos pilares en los que se sustenta el tratamiento para este tipo de personas que presentan este trastorno de estrés postraumático, a estos pacientes, es el acompañamiento y la psicoterapia. Estas personas no pueden estar solas. A Marco Antonio no lo pueden dejar solo en ningún momento porque se va a hacer daño y podemos lamentarlo. Y es un ser humano, es un muchacho que aparentemente tenía una vida normal. Lo justo sería que el gobierno le pagara por el resto de su vida una estimado, pero bueno, me enteré que no son capaces los del gobierno ni siquiera de pagar un electroencefalograma, que el papá tuvo que juntar lana para poder pagar los estudios, porque el gobierno no va a pagar la cuenta del hospital. Entonces, nada más para que nos imaginemos, mientras tienen centenas o miles de millones de pesos para sus estúpidas campañas políticas, no tienen dinero para reparar los daños que le infligen hacia quien los mantiene, que es la ciudadanía. El nivel de falta de respeto al ser humano es completamente, es terrible y lo lamento verdaderamente. Pero bueno, quería platicarles el día de hoy de esto porque la verdad es que me pareció muy grave lo que está sucediendo y como siempre lo he pensado, esto no es más que un síntoma de un iceberg gigantesco que está por debajo del agua, que es la impunidad, la corrupción, el poder desmedido que tienen los políticos y no les pasa nada. Si hacen los policías lo que hacen es por una razón, porque pueden y lo saben. Así es, doctor, pues preocupante realmente lo que hay detrás de esto en torno a la condición
física y médica de Marco Antonio, las consecuencias que puede tener y enfrentar acaso de por vida. Hay quien dice, doctor, obviamente sin fundamento médico como el tuyo, que probablemente lo que pasa es que este muchacho ya estaba mal y únicamente esto lo agravó su condición, cosa que, pues, de acuerdo a lo que tú nos dices, no necesariamente es así, ¿no? Él siempre... Fíjate, Jorge, perdón que te interrumpa, Jorge, sí, oí, permíteme, Jorge, mira, oí que decía eso alguna persona, pero aún con mayor razón, si sabemos que un individuo, fíjate nada más la estupidez de la declaración, si nosotros conocemos un grupo social o un individuo vulnerable en un grupo, en un nicho cultural, a ese individuo vulnerable o a ese grupo vulnerable tenemos que protegerlo más. No que justificar las agresiones hacia ellos. ¿Sabes qué? Sí, se van a dañar más, porque ya estaban enfermos, ¿no? O sea, sería tan absurdo desde el punto de vista médico como decir, ¿sabes qué? Pues sí, se murió después de que corrió la carrera que lo obligué a que corriera, pues porque ya había tenido 2 infartos, pero pues bueno, pues si tenía 2 infartos y corrió, pues iba a morir, pues yo no le puedo cambiar su corazón, ¿verdad? O sea, sería tan estúpido, tan irresponsable, tan irrespetuosa ese exceso. Si nosotros ya identificamos que una persona es vulnerable, nuestra obligación como individuos que tenemos la bendición y la fortuna de tener un nivel intelectual mayor, es proteger a las personas vulnerables, no es aprovecharnos de ella. ¿Qué clase de malditos nos hemos vuelto en la sociedad para no tener sensibilidad y no tener amor por la gente vulnerable, la gente pobre, la gente débil, la gente sin cultura, la gente sin educación? ¿Qué clase de seres humanos nos estamos convirtiendo, por Dios santo? Así es, doctor. Desafortunadamente en esto de la política y en esta época electoral, lo que buscan justamente los servidores públicos y los responsables es justificaciones, a quién echarle la culpa, que fue la primera actitud que tomó el jefe de gobierno, incluso repartiendo culpas a las autoridades del Estado de México, que si también las tuvieron y no actuaron conforme a protocolo, quitándose totalmente, tratándose de lavar las manos, como si admitir tú como funcionario público que algo está mal y que lo tienes que revisar te fuera a operar en contra. Yo creo que cuando oigamos a algún político o servidor público decir vamos a investigar esto y a corregir lo que haya que corregir y a castigar quien haya que castigar, eso hablaría mucho mejor de esos empleados públicos que de alguien que trata de justificarse, de repartir culpas y de quitarse el golpe político. Doctor, pues como siempre, muchísimas gracias. Esperemos, vamos a estar muy atentos a este asunto y gracias como siempre por tu opinión profesional en el lado médico y también por tu opinión personal, que siempre es muy interesante escucharte en ambos sentidos, mi querido Doc. Difundan en las redes, Jorge, el riesgo que hay de que este muchacho, 2 cosas, de que se haga daño a él mismo y de que se vaya a suicidar. Acompáñenlo, que tenga acompañamiento y que tenga psicoterapia. Por favor, retomen las redes sociales, tengan el poder ciudadano, recupérenlo. Y tienes razón, si las autoridades reconocieran sus errores, fíjate que yo siempre hago un parangón, una analogía de lo que sucede en una familia y de lo que sucede en una sociedad, porque la sociedad no es más que otra cosa más que una familia muy grandota, con diferentes puntos de inflexión. En la familia, cuando yo tengo conversaciones con mis hijos, yo creo que cuando más me reevalúan, cuando más consideran mi valor ante ellos, es cuando yo reconozco que me equivoqué y que juntos podemos crecer hacia un objetivo común, que es la sana convivencia y el respeto. Si las autoridades entendieran eso, modificaríamos a nuestro país. Yo me acuerdo muy bien cuando yo era director del hospital en México y que llegó la epidemia de dengue a Guanajuato, y que yo les dije que bueno, pues teníamos que notificar que había dengue en Guanajuato. Me acuerdo perfectamente, el gobernador dijo
que un gobernador de muy triste memoria que hubo en Guanajuato, el gobernador dijo que antes de ¿Cuál dar de esa todos? noticia tendríamos que evaluar muy bien cuál iba a ser el impacto en los medios de comunicación. Fíjate nada más. Entonces, tenemos que acordarnos que la parte más importante de nuestra convivencia somos los seres humanos, no la política, no el dinero, no los bienes materiales. Tenemos que acordarnos que los que nos va a acompañar el resto de nuestra vida es el respeto, el cariño, la comprensión, la tolerancia, la prudencia, la paciencia. Eso es lo que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. Tenemos que ser una cultura más cívica, más constructiva, más respetuosa hacia Así los es. demás principalmente. Entonces, pues les mando un abrazo. Lamento mucho que ese tipo de cosas sucedan sistemáticamente en mi queridísimo país. Y bueno, ya les dije, les voy a presumir alrededor del Día de la Bandera, el 24 de febrero, voy a participar en una actividad aquí en el consulado para poblaciones migrantes y y estoy muy entusiasmado porque yo creo que voy a poder ayudarle a mucha gente y eso a mí me entusiasma mucho, eso como que me hace buena persona porque yo cada día que me despierto estoy comprometido que tengo que ser mejor persona que ayer. Padrísimo, doctor. No, pues lo es cada día, cada minuto y cada segundo. De eso estamos todos aquí seguros, querido doctor Frisby. Qué orgullo por ti, por México y por nosotros que nos consideramos pues tus amigos, más que nuestro colaborador, querido doctor. Eres un orgullo para todos nosotros. Te mandamos un abrazote, como siempre, y nuestro agradecimiento y sobre todo nuestro reconocimiento para ti, tu persona. Muy bien, ya les mandaré fotos, ya verán. ¿Eh? Les mando un abrazo, Conste. gusto en saludarlos y cuídense mucho del frío. Gracias, mi doc, gracias. Con tus consejos, pues sí, cada vez nos vamos a hacer hasta más longevos gracias a ti, querido doc.